Bien, a nuestros seguidores y seguidoras de la red Facebook de Radio Marañón, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial. Como todas las tardes, tratamos de tenerles un invitado y con diferentes temas a través de la señal de Radio Marañón. Y en esta oportunidad doy la bienvenida al neurólogo Herbert Capuñay de Neuromedi Jaén, que nos acompaña en esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Un saludo a todas las personas que a través de este medio pueden acceder a la información que nosotros en esta tarde vamos a difundir. Justamente esta semana se está celebrando la Semana de la Lucha contra el Ataque Cerebrovascular, o también conocido por la mayoría de las personas como el derrame cerebral. Es decir, esta semana hay una serie de actividades, pero básicamente es insistir en los temas de prevención para evitar el derrame cerebral o el ataque cerebrovascular. ¿Es muy frecuente el ataque cerebrovascular, doctor? Así es, sí es muy frecuente, y justamente las estadísticas dicen lo siguiente. El ataque cerebrovascular o derrame cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo. Después de las enfermedades del corazón, actualmente las enfermedades, los derrames cerebrales o ataques cerebrovasculares son la segunda causa de muerte. Por otro lado, también la estadística nos dice que es la primera causa de discapacidad. Si hay una persona que no puede caminar, que está postrada, ¿ya? El principal causa justamente es el ataque cerebrovascular. Y por otro lado es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Y otro dato importante es que de cada 4 personas, una, por lo menos alguna vez en su vida, va a sufrir de este ataque cerebrovascular. Entonces constituye un problema de salud pública que está afectando a muchas personas y va a seguir afectando, y hay ciertas medidas preventivas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y por otro lado también tenemos que saber identificar cuándo se presenta. Y si hablamos del nororiente peruano en cuanto a casos, doctor, bueno, que usted justamente atiende aquí. Claro, en general hay dos tipos en el ataque cerebrovascular hay dos tipos. Uno que es el infarto, que quiere decir cuando se obstruye una arteria del cerebro, justamente esa es la enfermedad, se obstruye, generalmente es el 80% de los casos. Un 20% lo que pasa con la arteria es que se rompe y produce hemorragia. ¿Ya? Los dos pueden ser mortales, va a depender mucho del área comprometida en el cerebro, va a depender mucho la localización, pero en general los dos pueden ser mortales, y por lo tanto es muy importante saber identificarlos. Eso. ¿Qué produce? ¿Cuáles son las causas? Mire, primero, un ataque cerebrovascular, un derrame cerebral se presenta de manera brusca. O sea, no es un paciente que poco a poco vaya a presentarlo, sino de un momento a otro. Puede estar de repente en la mañana tomando su desayuno y de repente siente que pierde la fuerza, se adormece a un lado del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo. Intenta mover esa extremidad y no puede, intenta hablar y a veces no puede articular las palabras, a veces pierde la visión en un lado del ojo, puede ser derecho o izquierdo. También, aparte de eso, el paciente puede tener dificultad para poder caminar, puede presentarse, si en casos es una hemorragia, puede presentar un dolor de cabeza muy intenso, puede desmayarse, puede convulsionar. Entonces, los síntomas son de presentación brusca, de un momento a otro, ¿no? Y por otro lado es que este paciente, al presentar estos síntomas, no se recuperan, porque a veces hay pacientes que pueden tener cierto adormecimiento en las extremidades, pero hablan, te entienden, pueden caminar, desplazarse, a veces tienen ciertos hormigueos, pero en este caso es una debilidad, o sea, el paciente limita su capacidad para poder caminar, o a veces tiene problemas de coordinación, tiene problemas para poder hablar, o a veces problemas para poder entender. Y si esto se ha presentado de manera brusca, pues es la sospecha muy alta de que se trate de un ataque cerebrovascular. O sea, no tenemos absolutamente nada, porque a veces relacionamos, bueno, tengo algunos hormigueos, sí, está latiendo la parte eso se conocen como parestesias, pero generalmente no es la sintomatología. La sintomatología es más, digamos, más aguda, más fuerte, digamos, que se presenta y no tiende a remitir, ¿no? Entonces, es por ello de que debemos de conocer nosotros cuáles son los factores de riesgo, ¿no? O sea, cuál es el factor de riesgo para que nosotros, hay muchos de ellos que nosotros podemos evitar y podemos controlar. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es la pacientes que tienen hipertensión arterial, pero que no está controlada. ¿Qué pasa? Hay pacientes que le diagnostican que tienen presión alta, que esta enfermedad se llama el asesino silencioso, porque a veces no da síntomas, de repente va a un chequeo, le cuenta la presión alta,
Entonces a veces como no tiene síntomas, dice, pero yo me siento bien, ¿por qué voy a tomar pastillas? Y no, pero su presión está elevada y a veces no lo quieren tomar. Entonces, estos pacientes que a veces no tienen síntomas, pero tienen la presión elevada, tienen un riesgo altísimo de presentar un infarto o una hemorragia intracerebral. El otro grupo son los pacientes que son diabéticos, porque generalmente para hacer diabetes tienden a ser obesos, tienen el colesterol, triglicérido elevado, una dieta bastante inadecuada que hace que su glucosa esté elevada, y muchos de ellos a veces no toman sus medicamentos o en algunos casos no cumplen con la dieta, ¿no? Entonces esto hace de que produzca un desequilibrio a nivel de los vasos sanguíneos. Ese colesterol elevado también es un factor de riesgo, puede ocupar las paredes internas de las arterias, llenarlas como si fuera un sarro y obstruirlas y producir un infarto. Otro factor de riesgo es el consumo excesivo de alcohol. El alcohol, según la Organización Mundial de Salud, no es dañino cuando se toma en dosis baja. Por ejemplo, 2 copas en el caso del varón, 1 copa en el caso de la mujer. Pero cuando sobrepasa eso ya constituye un riesgo para una enfermedad cerebrovascular o un ataque cerebrovascular. Por otro lado, el consumo de cigarrillos, porque el cigarro lo que hace es obstruye las arterias, las cierra. Ya. Y si por ahí hay un ateroma, tienes un colesterol elevado, una placa, más el efecto que va a hacer el cigarrillo de cerrar esta arteria, más riesgo de producir el infarto, ¿no? Entonces, por otro lado, otro factor de riesgo es el sedentarismo, ¿no? O sea, no realizar actividad física. Ya. Y las dietas que sean, de repente, la conocida como dieta chatarra, ¿no? Porque va a hacer que aumente tu colesterol, tu riesgo de presión se va a incrementar, tu riesgo de que suba la glucosa también va a ser alto. Y básicamente eso, y pacientes que sufren de problemas del corazón. Hay pacientes que tienen arritmias, fibrilaciones y tienen que tomar su medicación. A veces por alguna razón dejan su medicación y eso pues constituye un factor importante. Exactamente. Se dice también, no sé, bueno, usted seguramente que eres especialista no va a decir, personas con depresión frecuente, con estrés frecuente, también están expuestos. En ese caso, por ejemplo, lo que produce el estrés y el hecho, por ejemplo, de no dormir bien, o sea, el estrés y no dormir bien, ¿qué te puede producir? Te puede producir que si tienes riesgo de hipertensión aparezca la hipertensión arterial. Ya hay estudios que demuestran eso, ¿no? Personas que no duermen bien, ¿no? Que no descansan bien, de alguna manera su presión tiene más riesgo de aumentar rápido su presión arterial y aumentar los niveles de glucosa, inclusive de incrementar su peso, ¿no? Por eso el dormir bien es importante para ayuda también en todo este trabajo que es bajar de peso, ¿no? Entonces constituye un factor de riesgo que suma a lo que es hipertensión, a lo que es diabetes, a lo que es obesidad, ¿no? Pero en sí, un estrés de por sí, si el paciente tiene su hipertensión y toma su medicación a la hora, si es diabético, cumple con su dieta, toma su medicación a la hora, si es cardiópata y toma su medicación, si no consume alcohol, no consume cigarrillos, pues va a ser las posibilidades bajas. Pero si tenemos un paciente que no duerme bien, está sometido a estrés, consume bastante alcohol, fuma cigarrillo, tiene una vida sedentaria, tiene obesidad, aparte de eso es hipertenso y no toma su medicación, su riesgo es altísimo de que presente un ataque cerebrovascular. Esto, más que candidato. Por supuesto, y justamente la idea de esta semana es difundir a través de los medios de comunicación, agradecerte Pedro por esta oportunidad, para que las personas que tienen estas enfermedades tomen conciencia y tomen sus medicamentos, cumplan con su tratamiento, no suspendan el tratamiento. A veces el vecino, el amigo le dice, no, con agüita de maracuyá se controla la presión, con chicha morada se controla la presión. Tomen su agua de maracuyá, tomen su chicha morada, sus hierbas, lo que ustedes crean conveniente, pero no dejen de tomar su medicamento, no dejen de tomar su antihipertensivo. Solamente el médico puede modificar el tratamiento o suspender por X razón. Igual para el caso del paciente diabético, para el paciente que tiene colesterol elevado, hay que hacer sus controles. Los controles se recomiendan cada 6 meses. Y actualmente lo que estamos viendo es que anteriormente la hipertensión y la diabetes se presentaban en los adultos mayores, ¿no? 60 años, ¿no? Pero actualmente tenemos pacientes que vienen de 30 años, a veces menos, pero por varios factores genéticos ya vienen presentando hipertensión, diabetes, el colesterol bastante elevado. Y si a eso tú le sumas vida sedentaria, alcohol, cigarrillo, pues
ya su riesgo es altísimo de presentar el derrame cerebral. Exactamente. ¿Qué están haciendo a nivel ustedes de centros de salud, a nivel también de, en este caso, no sé, como Neuromedic, sí, algunas campañas? Nosotros estamos haciendo una campaña de despistaje. Vamos al día de mañana, el día jueves en la mañana vamos a visitar un centro de adultos mayores para hacer un despistaje. Vamos a medir la presión, medir su glucosa, ¿no? Su peso talla, de tal manera que veamos qué riesgos tienen y concientizar, sobre todo porque muchos adultos mayores ya tienen enfermedades de fondo, ¿no? Y concientizarlos a que tomen su tratamiento, porque justamente muchos de los pacientes, y por la experiencia que vemos acá en Neuromedic, llegan pacientes con infartos cerebrales, con hemorragias cerebrales, y una característica, una constante es que saben de su enfermedad, pero por varias razones han dejado el tratamiento, ¿no? Ahora, no hay justificación porque el acceso a los medicamentos para la hipertensión, la diabetes y los problemas cardíacos, sí hay el acceso, porque los establecimientos de salud del Ministerio de Salud cuentan con esta medicación. Se cuentan con estos medicamentos y hay variados tipos de medicamentos. A través del CIS, por supuesto. En el hospital que trabajo, en el hospital de Bellavista, los pacientes tienen acceso a sus antihipertensivos, a sus antidiabéticos, ¿no? Inclusive aquí el Hospital General de Jaén tiene varias especialidades como cardio, endocrinología, neurología, etcétera, en el cual el paciente tiene la posibilidad de poder ser evaluado, poder recibir su tratamiento y de esta manera evitar esta complicación tan severa y tan mortal. Le digo a las personas adultas que no han sufrido esta enfermedad, les digo, quieren llegar a ser adultos mayores sanos, lúcidos, que puedan caminar dependientes y no estar postrados, pues tienen que evitar esos factores de riesgo que hemos mencionado, y si tienen una enfermedad de fondo, cumplir estrictamente con su tratamiento y seguir las recomendaciones médicas. Además, el día sábado en la mañana nosotros vamos a estar haciendo también aquí en Neuromedic una campaña de despistaje de glucosa, colesterol, triglicérido. Va a ser de 8 a 9 de la mañana, porque ese es el horario ideal. Va a ser completamente gratuito para pacientes mayores de 40 años. Vamos a tomar glucosa, colesterol, triglicérido y vamos a medir lo que es su presión arterial, para que de esta manera, si encontramos algo, darle las recomendaciones necesarias y se tome conciencia de la importancia de estas medidas preventivas. Y lo otro, pues, en cuanto a la dieta, también mencionar que el paciente que ya sufre de hipertensión o tiene riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo papá hipertenso, mamá hipertensa, mi riesgo de hacer hipertensión es altísima, ¿no? Porque genéticamente estoy predispuesto. Si a eso le sumo el alcohol, el cigarrillo, vida sedentaria, estrés, y le sumo todo eso, prácticamente ya es muy expuesto. Entonces, en este caso, los pacientes que son hipertensos, evitar las dietas excesivas en sal. ¿Se puede comer pescado? Por supuesto, pero no salado, pues, ¿no? Pescado que sea fresco, pero no salado. Ahora, que tengan embutidos, alimentos procesados también no van bien para estos pacientes. Y las carnes rojas también no se recomiendan. Se recomienda la carne de pescado, la carne de pollo, de pavo, que son las carnes blancas, que no van a tener un efecto negativo en estos pacientes. Y en los diabéticos, pues, evitar el consumo del azúcar. Ahora dice, pero yo, doctor, no, mi bebida no es azucarada, pero un montón de arroz, 5 panes, yuca, entonces eso también tiene azúcar. Entonces, en la dieta, puedes buscar un equilibrio, que haya bastante consumo de verduras, ensaladas, ¿no? Frutas de preferencia, evitar el consumo de la gaseosa, ¿no? A veces se consume bastante, se está de sed, no se toma agua, si no se toma gaseosa, Coca-Cola, diversas marcas. Entonces, esto tiene una concentración elevadísima. Una gaseosa tiene como si fuera 8 cucharadas de azúcar. Y eso es fatal. Y eso es fatal, pues eso es fatal para un diabético, ¿no? Exacto. Y para alguien que no lo es y que de repente tiene el riesgo, tengo el hermano, tengo la mamá o el papá que es diabético, y bueno, y de repente ingiero mis bebidas gaseosas, estoy ingiriendo gran cantidad de azúcar, y definitivamente las posibilidades de hacer esta enfermedad son altísimas, ¿no? Entonces, aparte de ello, nosotros con los pacientes que llegan, tenemos la posibilidad de pasarlos a las especialidades, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder acá en nuestra clínica, nuestro cardiólogo, nuestro endocrinólogo, para que el paciente sea evaluado y de esta manera reciba la mejor orientación. Porque definitivamente el estilo de vida es un determinante fundamental para que pueda aparecer el derrame cerebral. Aquí me dicen una pregunta. Si bien es cierto, dicen la edad es determinante,
Pero menores de 40 años también. Sí, por supuesto. Sí, es menos frecuente, pero por supuesto que sí, hemos tenido pacientes con menos de 40 años y que han tenido esto, pero obviamente generalmente a veces son pacientes que tienen problemas cardíacos, y no toman su medicación, que hace el corazón a veces forma coágulos y esos coágulos van al cerebro y esto produce el infarto cerebral, ¿no? Entonces, sí es posible en pacientes jóvenes, sí, obviamente es mucho más frecuente en pacientes adultos mayores y a más edad el riesgo aumenta y a más comorbilidad que se tenga, hipertensión, diabetes y el riesgo, dieta inadecuada, el consumo excesivo de alcohol, cigarrillos, etcétera, sus posibilidades son mucho mayores. Entonces la estadística general nos dice, si el derrame cerebral es la segunda causa de muerte en el mundo, pues estemos alerta, ¿no? Evitemos todo esto que estábamos mencionando. Y por otro lado, los pacientes que tienen demencia, que no entienden, su memoria está alterada, no reconocen a la familia, primero está el Alzheimer, segundo están aquellos que les dio el derrame cerebral. Exacto. Y por otro lado, los pacientes postrados o en silla de ruedas o en cama, que no pueden deambular, la principal causa justamente es el derrame cerebral, ¿no? Exacto, y bueno, el tema de la sensibilización, si bien es cierto, es muy fuerte decirlo, que es una enfermedad discapacitante, ¿no? Así es una enfermedad discapacitante. Muere un porcentaje importante después mueres o te quedas discapacitado. Claro, segunda causa de muerte en el mundo. Entonces, o mueres o quedas con una discapacidad y son de los que les da. Algunos se recuperan también y la otra cosa importante es el tiempo, o sea, cuanto más pronto acuda al médico, al establecimiento de salud más cercano, tiene que ir lo más pronto. Exacto. Ni bien tiene la sospecha de los síntomas que mencionábamos, acudir lo más pronto porque el tiempo es muy valioso. Cuanto antes recibe el tratamiento, el paciente tiene mejores posibilidades de recuperarse. Cuando más demora, y lamentablemente a veces tengo pacientes que han llegado a 5 días, una semana, el paciente, sí, pues, ¿no? Sí. Entonces, hay múltiples razones, pero en general, que acudan al establecimiento de salud más cercano y que sea trasladado donde corresponda para que reciba el tratamiento más oportuno y evitar que tengan decesos, evitar las complicaciones como son la discapacidad y evitar la demencia también. Exacto, muy bien. Y en esta semana entonces de la prevención del ataque cerebrovascular hay que acudir a los centros de salud, a los especialistas, que es muy importante, pero además también aquí ya tenemos una clínica especializada justamente en el tema y es Neuromedic. ¿Dónde están ubicados estamos ya 9 años acá ubicados en el puente Pacamuros, a la altura del puente Pacamuros, en la calle Ecología 111. Ya nuestros pacientes ya nos conocen y nos recomiendan bastante, llegan por acá. Y también tienen el acceso a nuestro teléfono para que nos llamen en cualquier momento. Les voy a dar mi teléfono, es el 978-516870. 978-516870. Ustedes pueden llamar para consultar, no necesariamente si es que se van a atender, pero a veces llaman, tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren saber tal o cual característica de los síntomas que tienen. Nosotros con mucho gusto lo vamos a orientar de acudir a donde corresponda, porque en realidad cuando más pronto se atiende el paciente, las posibilidades de complicaciones son menores. Muy bien, doctor, gracias por ilustrarnos sobre este tema. Ya lo saben, reiteramos una vez más, esta enfermedad de cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo, por lo tanto hay que recurrir al tiempo y sobre todo prevenir, que es lo más importante. Nos acompañó en esta hora a través de las redes sociales el doctor Herbert Capuñay Quiñones, neurólogo y que está en Neuromedic de la ciudad de Jaén. A nuestros seguidores y seguidoras, muchas gracias por estar, por supuesto, a través de las redes sociales y esperamos encontrarnos en otro momento. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias también a nuestros seguidores y seguidoras.